Buenos días, chicos de Cálculo 2. Vamos ahora a dar la clase que correspondería al miércoles primero de abril, evidentemente. Como les avisé no sé si por WhatsApp o por correo, la clase va a estar dividida en 3 videos o quizás 4, espero que sean solo 3, para manejo de pesos de los archivos. Está mejor. Entonces, ni hablar. Esa es la primera parte de eso, ¿no? Bien, ustedes deben estar trabajando en su tarea desde lo que ya habíamos visto hasta que me alcancen, ¿verdad? Y por favor, todas sus dudas a través de el WhatsApp o del correo se las voy a ir resolviendo en la medida de lo posible, ¿no? Ahorita me entró la angustia de ponerme al día y ya luego resolveré dudas, ¿no? Por lo pronto. Bien, el tema que nos toca ver ahorita es derivadas direccionales y otras cosas que van a ir siguiendo, pero empezamos con el concepto de derivada direccional de una función de 2 o más variables. Ya saben lo que son las derivadas parciales y esto generaliza un poco ese concepto. Se llaman derivadas direccionales y tiene que ver con lo siguiente. Cuando tenemos una función z de 2 variables, ya sabemos que su gráfica es una superficie, ¿verdad? Tenemos aquí una superficie cualquiera, yo dibujo siempre la misma, ¿verdad? Algo así. Aquí abajo está el dominio, el eje de las x, el de las y, el de las z, que está en la función, ¿verdad? Y a cada punto del plano le toca su z, ¿no? Cuando yo estoy en un cierto punto y calculo la derivada parcial respecto a x, lo que significa, según se acuerdan, es qué tanto cambia z cuando solamente cambia x, es decir, cuando me muevo en la dirección paralela al eje de las x. Al moverme hacia acá, qué tanto cambió la z allá arriba, ¿verdad? Y la derivada parcial respecto a y sería al revés. Me muevo en la dirección del eje de las y y analizo qué tanto cambió la función allá arriba, la z, ¿verdad? Cuando cambió solamente la y, sin cambiar la x. Y eso ya vimos la definición de derivadas parciales, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, la derivada direccional quiere decir qué tanto cambió la z, la función, cuando me muevo en cualquier otra dirección que no sea en el eje de las, para el eje de las x, que es que la y no cambió, o al de las y, que la x no cambió, sino me puedo mover en cualquier otra dirección. Me puedo mover hacia acá, por ejemplo, ¿verdad? O hacia allá, siempre en el plano, evidentemente, ¿no? Estoy en el dominio de la función, me voy a mover para cualquier lugar que yo quiera y voy a analizar cómo cambió la función, la z, cuando me moví hacia allá tantito, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, las derivadas parciales son casos particulares de derivadas direccionales. Esa es la esencia del asunto, ¿no? Voy a pintar el dominio de la función así frente a nosotros para que quede un poco más claro. Aquí estaría el dominio de la función, lo voy a pintar así, y aquí estaría el punto P, ¿verdad? En ese dibujo el eje de las z quedaría hacia ustedes. Entonces quedaría aquí arriba la superficie, ¿verdad? Entonces a cada punto del plano se le asigna un punto por acá y me queda la superficie. Entonces la derivada parcial respecto a x es moverme hacia acá, o respecto a y sería moverme hacia allá. Pero me quiero mover en cualquier dirección, la que sea, es decir, me voy a mover en cualquier dirección. Y voy a analizar, bueno, cómo cambia la z cuando me muevo en esa dirección arbitraria, que sería en ese dibujo esa de acá, pero estoy poniéndolo hacia allá, ¿verdad? Bien, para analizar cómo calcular esa tasa de cambio, cómo cambia la función cuando me moví para allá, estoy en un punto fijo, ¿verdad? Que le llamamos, si quieren, P0, este punto, como quieran llamarle, ¿no? Y me voy a mover hacia allá, ¿verdad? Directamente hacia allá. Entonces, P0 tiene coordenadas x0, y0, y me voy a mover en la dirección de un cierto vector unitario. Este vector u, ¿verdad? Unitario va a tener componentes a, b. Entonces, digamos que la recta que pasa por ese punto y va para allá, como ustedes saben, tendría ecuaciones x0 más at, y la y sería y0 más b por t. Entonces,
yo lo que quiero analizar es cómo cambia mi función. Aquí la protagonista del asunto es la función z, que depende de x y de y. X y y originalmente valían x0 y y0, pero van a cambiar de valores, ¿verdad? Y cambian tanto x como y. Si no, serían derivadas parciales que ya las tienen ustedes perfectamente identificadas, ¿no? Bien, entonces, a quien hay que analizar es la función f compuesta con x0 más at, y0 más bt, es decir, la función que me va a dar valores de z, la voy a componer en valores de acá. Y lo que yo quiero analizar es cómo cambia esto cuando t tiende a 0, ¿verdad? Es decir, el cambio de esto, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera es esto, ¿verdad? Calcular su derivada respecto a t, para analizar cómo cambió la z, es decir, esto, ¿verdad? Que son valores de z, cuando la t fue cambiando, ¿no? Y como ustedes bien saben, esto, por regla de la cadena, esto es una función de dos variables compuesta, donde la x depende de t y la y también depende de t. Entonces, aplicando la cadena, esta derivada va a ser lo mismo, ¿verdad? Que la parcial de f respecto a x, ¿verdad? Evaluada en el punto original, en el punto x0, y0, ¿verdad? Por la derivada, sería la derivada de x respecto a t, ¿verdad? Más la parcial respecto a y en el punto de base x0, y0, por quedaría la derivada de y respecto a t. Pero esto, como pueden ver, es lo mismo que la parcial evaluada en x0, y0, por la derivada de x respecto a t, es justamente a, más la parcial respecto a y en x0, y0, por b, que es la derivada de y respecto a t. Estoy haciendo una cadena donde una función la compongo con una recta, para analizar cómo cambia z, insisto, cuando me moví en esa dirección exactamente. El vector aquí es el vector a, b, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un resultado interesante, ¿verdad? Que me está diciendo esto, las derivadas parciales, por a y por b respectivamente, y ahí sumadas, ¿verdad? Bueno, esto se puede representar de la siguiente forma, como fx, evaluada acá, ¿verdad? Coma, fy en x0, y0, punto el vector a, b, porque el producto punto sería este por este más este por este. Y al vector que contiene como componente las derivadas parciales, como dijimos en una de las últimas clases por allá, ¿verdad? Se llama vector gradiente. Es el gradiente de f, ¿verdad? Evaluado en x0, y0, por supuesto, punto el vector u, que es unitario, recuerden, de entrada era unitario, ¿no? Entonces, esto es justamente como se calcula lo que se llama la derivada direccional. Esto es qué tanto cambió la función cuando me moví del punto P0 en cierta dirección que me la define el vector unitario u. Eso es la forma de calcularlo. Sería el vector gradiente evaluado en ese punto que está formado por las derivadas parciales, punto las componentes del vector este, ¿no? Esa es la forma para definir una derivada direccional. Y calcularlas es muy fácil, son las derivadas parciales y punto el vector donde me voy a mover, pues hacia donde me voy a mover, perdón, ¿no? A partir de cierto punto, ¿no? Entonces, esa es un poco la definición de derivada parcial. Ahora, esto tiene un nombre, ¿verdad? A esto, que es cómo cambia z cuando me moví en la dirección del vector u, se calculó así, ahí tienen todo el concepto, pero tiene un nombre. Ese nombre, se lo voy a dar ahorita, la notación, pues se llama derivada direccional, pero ¿qué notación se utiliza? No se utiliza todo este rollo, tiene una notación un poco más compacta, la voy a escribir a continuación. Para tener más espacio aquí, esto lo pueden repetir el video para verlo, si no tuvieron tiempo de copiarlo, creo que sí tiempo suficiente, pero si no lo hay, bueno,
A diferencia de mis clases, ¿verdad? Que borro y ya se fregó el asunto, aquí pueden regresar el video, ¿no? Pero entonces voy a poner la definición ya completita de esto, ¿verdad? Para analizarla con toda calma, ahorita, hacer ejercicios. Se le llama así derivada, con letra mayúscula, de la función f en P0 en la dirección del vector u. Esto se lee derivada de la función f en la dirección del vector u en el punto P0. Tengo que especificar en dónde la voy a calcular y en qué dirección la voy a mover, ¿verdad? Aquí el vector u puede ser cualquier vector, aunque no sea unitario, ¿verdad? Nada más porque la dirección es la misma si pongo unitario o no unitario, ¿verdad? Sin embargo, en la fórmula, que es el gradiente de la función f evaluado en P0, punto el vector u, pero ahora sí con cucurucho, es decir, ahora sí unitario, ¿verdad? Ustedes saben un vector, hacerlo unitario. Decíamos de broma, cucuruchearlo, ¿verdad? Se divide entre su módulo y punto, ¿no? Aquí se juntan todos los conocimientos del curso, por supuesto, ¿no? Producto, punto, de manejarlo muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos esta definición de derivada direccional. Así se define. Ya vimos el concepto, y ya en el pizarrón anterior tenían el desarrollo con regla de la cadena, ¿verdad? Para analizar justamente esto. Y esa es la definición y hay que analizarla muy a fondo. Vamos a sacarle mucho provecho a esto, ¿verdad? Esta definición y hacer cálculos concretos de esto simplemente, ¿no? Entonces, para calcular una derivada adicional concreta, hay que saber en qué punto la quieren y hacia dónde me voy a mover. Si el vector no es unitario, no importa, en la definición ya lo hago unitario, ¿verdad? Ustedes recuerdan claramente que un vector, hacerlo unitario, significa uno entre su módulo, ¿verdad? Es escalar por el vector u, ¿no? Entonces se hace unitario automáticamente, porque en la definición necesitamos que sea unitario, ¿no? Bien, entonces nada más fíjense lo que decíamos antes, pero va de nuevo. Si yo quiero calcular la derivada direccional de f en un cierto punto P0 en la dirección del vector i, el resultado va a ser el gradiente de f en P0 punto i, ¿verdad? Pero esto sería lo mismo que la derivada parcial x0, y0, derivada parcial x0, y0, punto el vector 1,0. Y esto lo que nos da es la derivada parcial de x en el punto 0, 0. Lo que yo le estaba diciendo antes. Faltan 2 minutos. Lo que le estaba yo diciendo antes. Es decir, la derivada parcial es un caso particular de derivada direccional. Una vez definida derivada direccional, queda esto establecido, ¿verdad? Como más general todavía, ¿no? Lo mismo, si quieren la derivada direccional en la dirección de j, les va a quedar la derivada parcial respecto a y, ya para que lo repito, ¿verdad? Es exactamente eso. Entonces, bueno, este es el concepto de derivada direccional, la fórmula, la vamos a analizar al rato de haciendo ejercicios, ¿verdad? Pero ya está vertido el concepto de derivada direccional y su definición ya con la fórmula, ¿no? Se denota así y el resultado es este. Ya saben que el vector gradiente de una función es el vector de las derivadas parciales, ¿no? Tal cual. Bien, voy a cortar aquí este video, pero la clase sigue, van a ser 3 o a lo mejor 4, ¿verdad? De 15 minutos más o menos cada uno. Entonces, nos vemos en el próximo video, ahorita mismo.